Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz sea con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man iqtafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Las Prácticas del Islam, programa donde estudiamos juntos los actos de adoración y las prácticas de nuestra maravillosa religión desde un punto de vista o desde una perspectiva jurídica, detallando los aspectos técnicos y prácticos de cada una de los actos de adoración que son prescritos para un musulmán. Durante los capítulos anteriores hemos hablamos de la parte introductiva a la ciencia del derecho jurídico, al fiqh al-islami, y algunos conceptos básicos e importantes y necesarios para entender lo que vamos a estudiar, inshallah ta'ala, en los próximos capítulos. Hoy ya nos adentramos, inshallah ta'ala, en las prácticas y vamos a iniciar los capítulos relacionados con cada uno de los bloques de los actos de adoración, inshallah ta'ala. Como vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a tratar durante nuestros programas, inshallah, 5 bloques, 5 capítulos de las prácticas relacionadas con los actos de adoración. El primer bloque va a tratarse de la purificación, todo lo que engloba la purificación, tanto como vamos a hablar hoy, inshallah ta'ala, de los estados del agua y las impurezas que debemos de evitar y cómo hay que purificar eso, y luego inshallah hablaremos del wudu, hablaremos del ghusl, hablaremos del tayammum también. En el segundo bloque vamos a hablar de la oración, de salat y todo lo que engloba con todos sus detalles, inshallah ta'ala, y luego hablaremos en el capítulo 3 del azaque, la limosna, y luego el ayuno y la peregrinación. Cada bloque nos llevaría, inshallah ta'ala, bastantes capítulos. Vamos a intentar detallar los conceptos más básicos, los conceptos más importantes en este sentido, y tratar de explicar las diferentes opiniones cuando sea necesario, y así tener claro, inshallah ta'ala, los aspectos relacionados con las prácticas obligatorias para cualquier musulmán y cualquier musulmana, inshallah ta'ala. Hoy vamos a hablar de la purificación, vamos a hablar de su definición y de sus diferentes tipos, como vamos a ver en las siguientes imágenes. La definición de la purificación en árabe, que es at-tahara, como vamos a ver en la siguiente imagen. At-tahara, la palabra at-tahara literalmente significa limpieza y pureza. At-taharatu en árabe significa limpieza y pureza. En el significado convencional, en la terminología técnica, en el istilah, en la terminología que han utilizado los fuqaha, los sabios del derecho jurídico, los juristas musulmanes, significa el quitar el atributo del cuerpo de uno que no le permita rezar y hacer otros actos que precisan una purificación ritual. Para entenderlo de otra manera, hay actos de adoración en el Islam que necesitan una previa purificación ritual, no cualquier purificación, no cualquier limpieza, sino una purificación ritual siguiendo unos pasos determinados que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esa purificación previa nos sirve como un permiso para acceder a otra práctica religiosa. Hay determinadas prácticas en el Islam que necesitan una previa purificación, como puede ser el rezo, la oración, el salat, necesita tahara. Otros actos de adoración también necesitan tahara, como puede ser al-tawaf, la circunvalación sobre la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba, al-Musharrafa. Hay algunos actos que precisan una purificación obligatoriamente, otros actos de adoración es recomendable llevar a cabo una purificación previa. Entonces estamos hablando de una purificación ritual, una purificación que también se considera como una práctica en sí misma, y cada tipo de purificación tiene sus detalles, tiene sus partes que son obligatorias, tiene sus aspectos que son opcionales, usunna, inshallah ta'ala. Entonces la palabra tahara en árabe se refiere a la pureza y la limpieza, y en el aspecto
convencional técnico, en la terminología jurista, es quitar el atributo, quitar un atributo que impide de impureza. A veces puede ser real esa impureza y a veces puede ser hukmía, o sea, es una consideración, es un atributo que no es físico y en ese sentido te impide llevar a cabo otras prácticas y en este sentido hay que llevar a cabo una purificación que es at-tahara, como hemos visto, inshallah ta'ala. Y hace falta para ello varios aspectos y se puede llevar de diferentes maneras y es de diferentes tipos, como vamos a ver en la siguiente imagen. Los diferentes tipos, la tahara tiene un sentido espiritual y físico. El sentido físico es relacionado con el cuerpo humano. Cuando es una impureza física, palpable, notable, y tangible. Y el sentido espiritual es el purificar el corazón de la suciedad de los pecados. También tenemos que purificar nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma de actos relacionados con nuestro corazón. El sentido físico es el que está relacionado con la ciencia del fiqh que se requiere para hacer la oración o en otras palabras se refiere al aspecto externo, como hemos mencionado antes. Hay un significado que es espiritual, una purificación interna, incluso en la purificación física incluye un sentido espiritual, porque es una preparación espiritual antes de adentrarnos en la práctica religiosa. Uno antes de rezar tiene que purificarse. Esa purificación es externa, es física, es corporal, pero al mismo tiempo sirve como un acto de preparación espiritual y emocional para iniciar el acto de adoración, sea la oración, o sea el tawaf, o sea la recitación del Corán, o sea otros actos de adoración que precisan, inshallah ta'ala, at-tahara. Y en el Islam ese es el objetivo, es purificar nuestro alma y purificar nuestro cuerpo también, estar en constante purificación, tanto externa como interna, a través de los actos de adoración. Todos los actos, todas las prácticas del Islam lo que pretenden, como habíamos mencionado antes, es buscar una pureza interna, una pureza humana, una limpieza y llegar a ese patrón humano que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para nosotros, ese ser equilibrado entre lo espiritual y lo físico, lo mundanal, una persona totalmente entregada a su creador, una persona buena, una persona amable, una persona sincera y fiel, una persona justa, y eso se consigue a través del entrenamiento, a través de la práctica de actos de adoración que nos unen con nuestro Creador, y toda práctica en el Islam ese es su objetivo y esa es su meta. Los actos externos de la purificación, como vamos a ver en la imagen siguiente, son de dos tipos. La purificación de los actos que anulan el estado de pureza, de impureza de un musulmán, y la purificación de sustancias impuras. Lo volvemos a repetir, los actos externos de purificación son dos tipos. Uno se refiere o se limita a la purificación de los actos que anulan el estado de pureza de un musulmán, quitar ese atributo de al-hadath, de algo que te impide iniciar esos actos de adoración. Y luego la purificación de sustancias impuras. Cuando se trata de prácticas, estamos hablando de la purificación de actos que anulan ese atributo, que anulan ese estado de pureza, quitar el atributo de la impureza para poder iniciar unas actividades, unas prácticas o unos actos de adoración. Siempre hablamos de la purificación ritual. Y luego también purificar algunas sustancias impuras que pueden tocar nuestro cuerpo o nuestra vestimenta o el lugar donde debemos de llevar a cabo esas prácticas. Vamos a ver la primera parte o el primer tipo, que es la purificación de los actos que anulan el estado de pureza, que se pueden dividir en tres categorías. El acto mayor, el cual es un lavado completo del cuerpo, que es al-ghusl, y es relacionado con determinados hechos. El segundo es el acto menor, al-wudu al-asghar. El primero es el wudu al-akbar o al-ghusl. El segundo es al-wudu al-asghar y es o al-wudu simplemente, la cual es la ablución, la purificación ritual, la ablución. Y el tercero es el sustituto para cualquiera de las dos categorías primeras cuando no se pueden hacer, la cual es conocida como at-tayammum, la purificación seca. Tenemos
el primer acto, que es al-wudu al-akbar, que es el lavado de todo el cuerpo en determinadas situaciones para quitar el atributo de la impureza, que es el janaba, el hadath al-akbar o al-haid, cuando se trata de la menstruación para las mujeres, o el sangrado posparto, en nifas. Y luego tenemos al wudu al-asghar relacionado con el hadath al-asghar, con el estado de impureza menor que nos impide llevar a cabo, por ejemplo, la oración, el tawaf y lo relacionado con ello. Y la tercera manera o el tercer acto es el sustituto de los dos. Hay situaciones donde no podemos llevar a cabo el ghusl por cuestión de no tener agua o por cuestión de enfermedad o de, no poder, o de incapacidad para hacerlo, tanto para el ghusl como el wudu. Ahí entraría el sustituto que se llama at-tayammum, o es la purificación seca, que lo hacemos no con agua sino con partes de la tierra, sea piedras o preferiblemente barro o arena, como vamos a ver inshallah ta'ala detallado en su momento. La segunda purificación, como hemos visto en la imagen anterior y como vamos a ver en la siguiente, es la purificación de sustancias impuras, que involucra tres cosas, inshallah ta'ala. Involucra tres cosas: el lavarse, el pasar con un trapo o el echar gotas de agua. Al-ghaslu, el-najasa, o mashuha, pasar con un trapo seco. Hay algunas sustancias impuras que necesariamente hay que limpiarlas con agua y quitar su origen. Hay otras con que se seque o con que las sequemos con algún objeto, quitando su origen y quitando su materia, pues también se considera una purificación. Y hay algunas que son más leves, que simplemente con echarle unas gotas de agua, lo que se llama en árabe an-nadh, con que le echemos unas gotas de agua, supuestamente ya, en la mayor parte ya se considera como una purificación para las tres. En todo ese proceso hay una materia primordial en ello, que es el agua, como vamos a ver ahora detalladamente, y que es el objeto de estudio del apartado de la purificación. El agua es muy importante en la operación de la purificación, en los actos rituales en el Islam, y tiene tres tipos. O en el aspecto jurídico se clasifica el agua en tres categorías: el agua que purifica, al-ma' al-mutahhir; el agua que es pura, al-ma' al-tahir, es pura, pero no puede ser usada como agente purificador, como vamos a ver; y la agua impura, al-ma' al-najis. Al-ma' al-tahir, al-ma' al-mutahhir, el al-mutahhir, que es el primero, que es purificador, que purifica, que es válido para llevar a cabo la purificación ritual, es pura en sí misma y purificadora de las impurezas. Y hay otra categoría que es agua pura, pero no es, se ha alterado alguna de sus condiciones, es pura en sí misma, pero no mantiene las características bases para que sea purificadora. Entonces es considerada pura, pero no purifica, no se puede utilizar como materia de la purificación ritual, inshallah ta'ala. Ma tahir mutahhir, y ma simplemente tahir, y ma najis, agua impura. Los aspectos relacionados con esas tres categorías, como vamos a ver inshallah ta'ala, el agua puede ser dividida en las siguientes categorías. Vamos a detallar cada una. El primero es el agua que purifica. Como veis ahí en la imagen, el agua que puede ser usada para purificar, hablando del aspecto jurídico en el Islam, es el agua que mantiene sus cualidades naturales, que no se ha alterado, que esté libre de cualquier impureza o que no tenga cambio en sus cualidades, como se va a discutir inshallah ta'ala en las siguientes categorías. Esto es agua que se usa para quitar el estado de impureza o quitar cualquier impureza que esté presente en el lugar. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Y hizo caer sobre vosotros agua del cielo para con ella purificaros. El siguiente tipo es el agua que es pura, pero no puede ser usada para purificar algo. Este tipo de agua pura es la que ha sido cambiada en color, sabor o olor. El agua tiene tres cualidades: color, sabor y olor. Entonces esas tres cualidades, si no se alteran de ninguna manera, es una agua pura y que purifica. Pero cuando se altera uno de los tres, pero con agentes puros, ya no se considera purificadora, sino simplemente pura. Este tipo de agua pura es la que ha sido cambiada en color, sabor o olor
por una sustancia que no es impura. El agua es pura en sí, por ejemplo, si se moja la ropa de una persona con esta agua, no tiene que quitarse la ropa para rezar. Sin embargo, no puede ser utilizada como agente purificador, ya que ha cambiado alguna de sus tres cualidades. Por ejemplo, agua que está mezclada con jabón. Por ejemplo, el jabón es puro, no es una sustancia impura, pero ese jabón al mezclarse con agua cambiaría las cualidades básicas del agua, que es el olor o el sabor o el color. Esa agua es pura, pero no valdría para hacer la ablución, el wudu, para hacer la purificación ritual, porque está alterada. Pero si esa agua nos mancharía la ropa o mancharía el lugar donde vamos a rezar, pues no pasaría nada, porque es un agua pura en sí, pero no es válida para hacer la purificación porque está alterada. La tercera categoría es la agua impura. El agua impura es cualquier tipo de agua donde ha cambiado alguna de sus cualidades, color, olor o sabor, por algo que es impuro. Aquí se ha alterado las cualidades del agua, pero no con una sustancia pura, no estamos hablando de jabón, sino estamos hablando, por ejemplo, de que se haya alterado con alguna sustancia impura que puede ser, por ejemplo, el alcohol, que puede ser la orina o puede ser alguna sustancia porcina, por ejemplo. Entonces esa agua, al mezclarse con esa sustancia impura, no podemos utilizarla como agente purificador en la purificación ritual, inshallah ta'ala. Vamos a ver también los puntos relacionados con este bloque. El agua impura es purificada por medio de cambiar sus cualidades naturalmente, o limpiando el agua o agregando suficiente agua pura para que su alteración sea quitada. Cuando un agua se altera, o le echamos más agua para que la proporción pura sea más mayoritaria en este sentido, o que vuelva a tener las mismas cualidades. Si, por ejemplo, un musulmán tiene dudas sobre si un agua es pura o impura, debe de actuar por lo que sabe con certeza. La regla general para cualquier cosa es que es pura. En otras palabras, el agua es pura a menos que exista evidencia que demuestre que ha sido alterado su estado. Si tenemos un agua que no determinamos, no podemos saber con certeza si ha sido manipulada, pero aparentemente sigue manteniendo sus cualidades, ahí determinamos que es un agua pura y la utilizamos, inshallah ta'ala, para hacer el wudu o el ghusl o llevar a cabo una limpieza. Si uno no puede distinguir entre un líquido que es puro de un líquido que no lo es, deja los dos y hace at-tayammum. Cuando tenemos dos y sabemos con certeza que uno es impuro, pero no podemos asegurarnos al 100% ahí para salir de dudas, evitamos esos dos recipientes, por ejemplo, y acudimos al sustituto que es el tayammum por salir de la duda, inshallah ta'ala. ¿Por qué? Porque si utilizamos una sustancia impura en nuestra purificación, eso quiere decir que nuestro wudu o nuestro ghusl, la purificación ritual que hemos llevado a cabo, no es válida. Entonces, todo acto de adoración que conlleva esa purificación inválida, pues es considerado inválido automáticamente, y debemos de estar seguros siempre de que la sustancia que utilizamos en nuestra purificación, que es el agua, que tenga sus cualidades, que esté válida para llevar a cabo, inshallah ta'ala, el wudu o el ghusl o cualquier acto de purificación ritual, inshallah ta'ala. Vamos a hablar ahora de las impurezas, el najasat. Este apartado de la purificación trata del agua, que es la sustancia que utilizamos para limpiarnos, para purificarnos y llevar a cabo la oración, y también tenemos que determinar las impurezas que puedan alterar nuestra purificación o alterar el hecho de llevar a cabo algún acto de adoración, como vamos a ver inshallah ta'ala en la imagen y la definición. Los diferentes tipos de impurezas y las categorías de las impurezas que vamos a tratar: las impurezas de las que hay un acuerdo, las impurezas sobre las cuales hay algo de desacuerdo, impurezas perdonadas por la Sharia, y la manera de purificarse de las impurezas o quitarse la impureza en este sentido. Vamos a ver la definición de las impurezas y sus leyes. Literalmente, impurezas o an-najasa en árabe, an-najasa significa algo sucio. Cualquier cosa sucia se le llama en árabe, se le denomina en árabe como najasa, najis. Algo se vuelve impuro cuando tiene contacto con algo sucio. En la terminología jurídica, en el significado convencional, la impureza se refiere a una cantidad
específica de sustancias particulares, como la orina, sangre, alcohol, etc., cuya presencia altera el estado de pureza y impide la realización de los actos de adoración. Una sustancia considerada por la ley islámica impura en sí misma, que es sucia. Y si esa sustancia toca alguna parte del cuerpo o la vestimenta o el lugar donde tenemos que llevar a cabo nuestros actos de adoración, eso invalida o eso altera la realización de esos actos de adoración. Entonces lo tenemos que tener en cuenta y lo debemos que purificar, debemos de limpiar ese sitio, debemos de limpiar esa parte del cuerpo, debemos de limpiar esa vestimenta para que sea válida para llevar a cabo, inshallah ta'ala, los actos de adoración. Los tipos de impurezas, como vamos a ver ahora, son varios. Existen dos tipos de impurezas. Lo que es impuro debido a su esencia, que es una najasa haqiqiyya o najis haqiqatan, y lo que es impuro debido a un factor externo, hukman. Hay cosas que en sí mismas son impuras, son sucias, y hay cosas que son puras, pero al tener contacto con alguna sustancia impura, por un factor externo, pasa a tener el estatuto de impureza. La primera categoría incluye cosas que son impuras en sí mismas y no pueden ser purificadas, como el cerdo, por ejemplo, y cualquier derivado suyo. La segunda categoría se refiere a cosas que son impuras debido a que son puras hasta después del contacto con algo impuro. El alcohol hay divergencia en si es impuro en su contacto, pero sí es haram a la hora de tomárselo. Pero el cerdo, para los musulmanes, es algo que no deben de comer, pero en sí mismo es impuro, no lo pueden tocar con la mano, no lo pueden manipular con la mano, porque es una sustancia impura, sucia para ellos. Entonces, en sí, en verdad, haqiqatan, es impuro. Pero luego hay otras cosas, por ejemplo, que puede ser un cuchillo. Ese cuchillo en sí mismo es limpio, es puro, pero al tener contacto con una parte con un producto porcino, pasas a tener el estado de impureza. Entonces es una impureza por un factor externo. Entonces es una najasa hukmiyya, no haqiqiyya, como se dice en la terminología jurídica en el Islam. Vamos a ver las categorías de las impurezas. Las categorías de las impurezas. Las impurezas que pueden ser divididas en tres categorías que vamos, inshallah ta'ala, a mencionar brevemente. La primera, las sustancias sobre las cuales hay acuerdo que son impuras. Los juristas en el Islam se han puesto de acuerdo en torno a determinadas sustancias y las han considerado unánimemente impuras. La segunda categoría son aquellas sustancias sobre los cuales hay desacuerdo sobre sus impurezas, si son impuras, perdón. Hay divergencia de opiniones y diferencia de opiniones según los argumentos que utilizan. Y luego las sustancias que son perdonadas por la ley islámica. En determinados casos son impuras, pero en algunas situaciones, cuando es leve, pues es perdonada porque es algo que es inevitable o que suele ocurrir mucho. Entonces la ley islámica lo trata de una manera diferente que las anteriores. Vamos a ver la primera categoría, las impurezas sobre las cuales hay acuerdo. La primera es los animales de tierra muertos, la carroña, al-meita. Los animales del mar ya muertos son considerados puros y permitidos de comer. La carroña en el Islam es prohibida de comer y es najisa, es impura a la hora de tocar. Y no es lo mismo que los peces, porque aunque salgan muertos del mar, es una categoría de animales que tenemos permitida a los musulmanes porque no hay otra manera de tener acceso a ello. La segunda impureza es la sangre fluida, cuando estamos hablando de grandes cantidades, que le sale a un animal de tierra cuando es degollado. Ad-dam al-masfuh, la sangre fluida. Estamos hablando del meita, en árabe, que es la carroña, ad-dam al-masfuh, que es la sangre fluida en grandes cantidades, la carne del cerdo y otras partes del cerdo. Cualquier sustancia porcina es considerada haram, ilícita a nivel de alimentarse con ella, y también se considera impura a nivel de tener un contacto con ella. Una persona, si manipula, un musulmán no puede manipular partes del cerdo con su mano, y si le toca
a su vestimenta, o si se mancha con ella en su cuerpo, o si toca algún objeto con ello, lo debe purificar, lo debe limpiar. La orina humana también es considerada impura en el derecho jurídico islámico. La defecación humana también es considerada impura. Cualquier sustancia hay que ir limpiándola. El fluido seminal también está considerado impuro en el derecho jurídico. El wadi es una sustancia blanca fuera de lo común que fluye de las vías urinarias después de orinar. También es una sustancia, es un fluido que sale de las partes de las vías urinarias, que también es considerado impuro. La carne de un animal que no se permite consumir, cualquier animal que no debemos de comer, es impuro a nivel de su tacto y a nivel de su manipulación. Carne o hueso cortada de un animal que está vivo, porque se consideran como carroña, una parte que no debemos comer ni es considerada pura a la hora de la manipulación. La sangre de menstruación, en el caso de las mujeres, pues también es una sustancia impura. Si mancha la ropa o si mancha el lugar donde hay que hacer la oración, o si mancha partes del cuerpo, también hay que limpiarlo. No se puede llevar a cabo actos de adoración con ello. La sangre después del parto, el sangrado posparto también. La sangre que fluye prolongadamente de la parte privada de una mujer. Aunque no sea menstruación, puede ser una alteración hormonal, pero esa sangre es considerada impura. El medi, líquido que fluye de las partes íntimas debido a la estimulación sexual. Es un fluido también considerado impuro, que hay que limpiar antes de llevar a cabo la purificación ritual y antes de llevar a cabo los actos de adoración. Estos han sido las impurezas sobre los cuales existe consenso o acuerdo entre nuestros juristas en considerarlas impuras, que hay que tener en cuenta. Eso quiere decir que si nos manchamos con ella o si vemos su existencia en el lugar donde vamos a llevar a cabo la oración, o nos ha manchado en partes de nuestro cuerpo o en la vestimenta, hay que purificarse, hay que limpiar esa sustancia y quitar su origen, quitar su apariencia, y luego ya desarrollar o llevar a cabo la práctica que precisa. La otra categoría son las impurezas sobre los cuales existe un desacuerdo. La primera es la orina de un animal que es permitido comer. Los animales que podemos comer, como puede ser la ternera, como puede ser el ovino, como puede ser varios animales que tenemos permitidos, su orina es considerada pura. Y hay divergencia entre los sabios, pero la opinión más certera en este aspecto, que son sustancias puras. Si, por ejemplo, nos manchamos con ello o toca parte del suelo donde debemos de llevar a cabo esa oración, pues no afectaría. La defecación también de un animal que es permitido de comer. Los mismos animales considerados permitidos a la hora de comer, pues esas sustancias suyas pues son consideradas también permitidas, pero hay algunos sabios que no lo consideran tal. El esperma también hay divergencia, y la opinión correcta es que sí, que es limpio. Si mancha partes del cuerpo o mancha partes de la ropa, pues no pasaría nada, simplemente hay que quitarlo y no hace falta lavarlo en ese sentido. La saliva de un perro, también hay divergencia entre los sabios en este sentido, que lo vamos a explicar en su momento, inshallah ta'ala. El vómito, cuando se trata de algo leve también, si nos manchamos con alguna parte de un vómito, sobre todo de los niños y tal, pues eso no afectaría mucho, aunque hay divergencia de opiniones en este sentido. Animales muertos que no tienen sangre que influye, tales como hormigas, cucarachas, o sea, los que son los insectos, que son animales que no tienen sangre que fluye si llegamos a tocarlos con la mano o llegan a tocar la parte de un lugar donde vamos a desarrollar nuestra oración, pues no alterarían, y esos diferentes tipos, pues existe una divergencia de opiniones entre nuestros sabios sobre ellos. La última categoría, inshallah ta'ala, y con ella vamos a terminar porque se nos está acabando el tiempo: las impurezas perdonadas por la Sharia, que es el lodo
parte de la tierra que se encuentra en las calles, porque al andar nos podemos manchar con un poquito de barro, con un poquito de tierra, sobre todo para las mujeres que llevan vestidos largos o nuestros zapatos, luego tal, eso es considerado perdonado porque se limpia por sí mismo, aunque toque con una sustancia impura a la hora de andar, a la hora de tener un contacto varias veces con ellos, se purifica, inshallah ta'ala. Pequeñas cantidades de sangre, cuando se trata de pequeñas heridas y sale un poquito de sangre, nos mancha la mano, nos mancha la ropa, eso considerado por nuestros juristas perdonado, inshallah. El pus o de un ser humano o de un animal que se permite comer, pero siempre hablando de pequeñas cantidades, como puede ser un granito, como puede ser una pequeña herida y tal, y sale alguna sustancia de ese tipo. Cuando estamos hablando de pequeñas cantidades, eso no altera, en el sentido de que no hay que limpiarlo necesariamente para llevar a cabo la purificación ritual, y no alteraría la validez de nuestro rezo. Nos quedan otros puntos, inshallah ta'ala, pero los vamos a detallar la semana que viene, inshallah ta'ala, en otro capítulo, porque se nos está acabando el tiempo. Espero, inshallah ta'ala, que os haya sido de beneficio, y nos veremos la semana que viene, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.